Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos una semana más a Últimas Preguntas. Vamos a hablar de un tema que, bueno, sí que hemos abordado en otras ocasiones, pero creo que así exclusivamente centrarnos en él aún no lo habíamos hecho. Y ya era momento de hablar de la creatividad. La creatividad en nuestras vidas o la creatividad de andar por casa, como se llama precisamente este libro que tenemos hoy con nosotros y mejor aún, están con nosotros sus autores, Miren Lasa y Fernando de Pablo. Bienvenidos, Miren, Fernando. Gracias. Hola, muy buenos días. Pues encantada de que estéis aquí con nosotros para hablar de la creatividad, aunque la creatividad hay que ponerla en práctica, pero también puede resultar una conversación muy creativa, yo creo, ¿no? Desde luego. Pues este libro, además prologado por Spido Freire, una gran creadora también, porque vamos a hablar de creatividad, creación, todo está unido obviamente. Y ahora esta creatividad de andar por casa, editado por cierto por PPC. ¿Por qué este libro o para qué este libro? ¿Cuál es el objetivo? Contadnos. Bueno, pues lo que hemos intentado ha sido acercar el concepto de creatividad que muchas veces se ha puesto en un lugar como inaccesible, reservado para gente tocada con una varita. Hemos tratado de acercar ese concepto a la cotidianidad y a la realidad de todos, ¿no? Haciendo un poco una lectura muy práctica, muy aterrizada y con ganas de que, bueno, de despertar en la gente en el lector esa semilla, esas ganas de investigar y de ponerla en práctica y también de descubrir toda la creatividad que tienen a su alrededor, ¿no? Porque todos somos creativos. Hemos escuchado muchas veces la frase, ¡ay, qué suerte, qué creativo eres! Yo no soy nada creativo, nada creativa. ¿De verdad alguno podemos ser nada creativos? No, es imposible. Porque estamos obligados a ser creativos, pero claro, desde este punto de vista del día a día, de la rutina, porque al final ser creativo es solucionar necesidades que uno tiene, ¿no? Para uno mismo o para los que tiene alrededor. Entonces, en esa necesidad de solucionar pues los retos de cada día, no estamos obligados a ser creativos. Lo que pasa es que tenemos que entender que ser creativo puede ser cualquier acción. Cualquier acción se puede desarrollar de una manera creativa. Puedo ser creativo a la hora de desplazarme y puedo ser creativo a la hora de bueno, tomar un medio de transporte porque a lo mejor algo no encaja y tengo que tomar una decisión. Bueno, pues se puede ser creativo de muchas maneras. Si yo, por ejemplo, descubro que tengo una necesidad de alimentación y tengo que cocinar de una manera diferente porque resulta que tengo una alergia, voy a tener que desarrollar mucha creatividad para poder solucionar eso, ¿no? Entonces la creatividad está en todos los aspectos de nuestra vida y la aplicamos. De manera inconsciente, aunque sea, pero la aplicamos. Y por ahí va este libro, por supuesto, ahora lo comentaremos algo más. Lo que sí podemos ser es más creativos de lo que somos. Nosotros no quedarnos estancados. Exacto. Sí. Pensamos que la creatividad, bueno, es un músculo y hay que ejercitarlo. Entonces, bueno, pues para ponerlo fuerte tienes que trabajarlo, dedicarle tiempo, dedicarle esfuerzo, dedicarle cariño. Y eso sí que marca la diferencia. O sea, el hecho de que podamos practicar y trabajarlo más nos va a ayudar a que lo desarrollemos y a que una vez nos metamos en esa dinámica, la creatividad forma ya parte de tu día a día de una forma mucho más presente y se te ocurrirán cosas creativas de forma mucho más ágil que si no lo haces. Y eso sí que es lo que marca la diferencia, yo creo. ¿Y cómo esto se puede entrenar? Pues has hablado de eso del músculo, pero el músculo se entrena. ¿La creatividad también? Sí, bueno, nosotros en el libro, de hecho, una de las partes del libro es una propuesta de retos creativos. Planteamos 20 retos creativos, son ideas muy variadas, accesibles para todos los públicos y como digo, pues trabajamos desde la parte de música, manipulación, dibujo, contemplación, pasear por la naturaleza y son pequeñas pistas o ideas, a lo mejor de las que ir tirando, que te pueden ayudar a desarrollar tu creatividad. Son pequeñas acciones que hay que integrar en el día a día, más allá de plantearse grandes proyectos, algo como, pues eso, con una dimensión que también puede abrumar. Claro, quizá eso a veces nos limita, la propia idea abrumadora, como que comentas, nos limita y ya no hacemos nada. Claro, entonces son pequeños pasos, pequeñas cositas que puedas integrar en tu día a día, pequeños cambios en la rutina. Sí.
y el ir dando esos pasos al final va a hacer pues como cuando un niño empieza a caminar, ¿no? Primero va despacio, agarrándose a todas las cosas, a todos los muebles que tiene cerca, y de repente ya consigue ese equilibrio y va solo y ya hasta corre. Pues lo mismo va a ocurrir con la creatividad, ¿no? ¿Ibas a comentar, Fernando? No, perdón? decía que esos retos son una semilla en el fondo. Una semilla. Sí, la idea es que despierten en quien lo hace algo que sale de dentro, no es una técnica que tú vas a superar, no, es simplemente aumentar en modo semilla la curiosidad, porque la curiosidad tiene un montón de cosas buenas que hacen despertar bueno, pues habilidades que nunca habrías pensado que tienes. O, por ejemplo, disfrutar de una manera distinta. Hemos puesto un reto que tiene que ver con la música, pero con la manera de escuchar. No se trata de producir música, sino, por ejemplo, cómo escuchar una pieza de música clásica o de otro tipo de música. Intentar identificar de dónde viene la música, qué instrumento está sonando, y simplemente ver cómo puedes disfrutar de una manera distinta algo que a lo mejor pues se te ha pasado de largo, ¿no? Y entonces la manera de ponerte delante de algunas cosas te cambia y dices, esto se me ha despertado, y la siguiente vez lo disfrutas de una manera distinta. Pasa en concreto, por ejemplo, con este caso de la música. La música. Y la creatividad vosotros decís que la creatividad es contagiosa. Contagiosa, además, yo entiendo desde muchísimos aspectos. Por ejemplo, si una persona es creativa y entrena la creatividad, se me ocurre dibujando, ¿va a ser más creativa en otros ámbitos de su vida? ¿Se va a contagiar esa creatividad, sí, aunque no hayamos entrenado otros? No sé si me explico. Sí. Vas a contagiar tu propia creatividad, la vas a hacer crecer con ese entrenamiento que hablábamos, pero también a los demás, a los que están alrededor. El libro comienza con una especie de orla, de muro de famosos que todos entendemos que son muy creativos, pero claro, también vemos que son inalcanzables. Estamos hablando de gente, pues Picasso, Einstein, Frida Kahlo, Jane Goodall, un montón de personalidades que son muy creativas y que consideramos que son muy creativas. Y inmediatamente después lo que proponemos es que tú te pongas y te posiciones en una orla creativa, y que en esa imagen, esa foto, como si fuera una graduación, ¿no?, pongas caras de las personas que tienes alrededor en tu entorno, en tu barrio, y empiezas a ver que el frutero es creativo, el panadero es creativo, mi tía abuela es creativa. Empiezas a descubrir la creatividad de los demás en cosas concretas. Entonces ahí es donde puede haber mucho contagio. Y cuando tú también fomentas tu creatividad y la pones delante de los demás, también en los demás se despierta el decir, oye, esto me ha gustado, esta solución. Nos pasa a todos. Cuando vemos que alguien ha solucionado algo de una manera y dices, oye, esto me gusta como lo he hecho, yo también voy a estar abierto a buscar mis caminos creativos porque los tengo. Entonces, claro, se produce ese contagio positivo. ¿Y la creatividad se puede enseñar? Sí. También, sí. Sí, bueno, de hecho hay cursos, técnicas, pues eso, muy sofisticadas. Nosotros, como decía, lo que hemos tratado ha sido de traerla al día a día y de tratar de evitar situarla como algo inalcanzable, ¿no? De hecho, el libro, pues hemos evitado utilizar lenguaje muy rimbombante, que no sea un tratado de creatividad, porque se han escrito ríos de tinta, libros súper extensos con un análisis muy pormenorizado, y nosotros digo que eso también puede ayudar, ¿no?, un poco a los estudiosos, pero lo que hemos querido ha sido aterrizarlo de una forma mucho más sencilla y quizá también más fácil de leer, ¿no?, accesible a todos los públicos. Y en ese punto quizá también está nuestra vertiente un poco, pues, de enseñar, ¿no?, y de ayudar a la gente a que aprenda también. Es un libro, efectivamente, que puede ser desde para el más pequeño de la casa como para el más mayor. El abuelo más mayorcito de la familia también puede, desde luego, participar de esta creatividad. Decía yo al principio, en la presentación, que hablamos de creatividad, hablamos de creación. Incluso creación con mayúsculas. ¿Qué tiene que ver todo esto? ¿Podemos seguir, entiéndame cómo lo digo, completando la creación con mayúscula? Sí, nosotros, fíjate que te digo unos sís muy claros. Claro, hay que entender, por lo menos desde el punto de vista de decir, la creación es continua, está en continuo, y entonces nosotros estamos viviéndola.
no se hizo en un momento dado y se acabó y ya está, y a ver cómo la destrozamos. No, no, participamos de la creación y participamos de ese continuo, ¿no? De esa continuidad. Entonces, todos los aspectos positivos que tiene, como decía yo antes, de recurso, de buscar soluciones, de buscar evolución y avance en las cosas, claro, la creatividad es un color de esa pintura, ¿no? De ese cuadro. Entonces, bueno, la creatividad está, como decía el Papa Benedicto XVI, decía las minorías creativas, ¿no? Entonces, ¿qué es una minoría creativa? Pues una minoría creativa al final es todo ese conjunto, por ejemplo, la familia. Cómo se puede construir la amistad, cómo se puede construir la amistad en el trabajo, cómo se puede construir. Y ahí hay una amalgama que está en la creatividad de una manera positiva, de una manera constructiva. Entonces, claro, en el devenir de la creación estamos formando parte de ella y la creatividad es esa herramienta que nos va a ayudar, bueno, pues a construir, a que sea de una manera constructiva. Y a aportar también nuestro grano, o sea, porque al final el ser humano también es un gran creador y aporta y contribuye a esa creación con mayúsculas. Y también, yo diría aún más, la creatividad nos puede ayudar mucho ahora que es tan importante, ¿no? Todo este tema de la sostenibilidad y del reciclaje, pues la creatividad es un recurso súper sostenible. Nosotros decimos que no se gasta, que se multiplica, al revés, ¿no? Cuanto más la usas, más tienes. Y la creatividad también te puede ayudar, bueno, pues a inventar soluciones para mantener los recursos que son finitos. Yo voy a poner un ejemplo muy tonto, pero, por ejemplo, para llevar el bocadillo de la merienda de mis hijos, un día se me ocurrió partir la bolsa del pan a la mitad y en vez de tirar esa bolsa a la basura, meto cada uno de los bocadillos en esa bolsa, ¿no? Es una tontería, pero es un pequeño recurso creativo que nos ayuda también a cuidar de la creación. Claro, porque estamos hablando de esa creatividad de andar por casa. Exacto, por eso pongo este ejemplo tan insignificante, ¿no? Pero tan insignificante que al final, bueno, si todos ponemos un poquito de nuestro ingenio a funcionar, seguro que podemos inventar muchas soluciones y muchos remedios de este tipo, ¿no? Fijaos que a mí siempre me gusta hablar en positivo, pero ahora, ¿cuál es el principal enemigo de la creatividad? Bueno, nosotros hemos hablado en el libro de un concepto que nos ha gustado mucho, que es el austerimiento, que es la creatividad como suma de la austeridad y del aburrimiento, que son dos cosas que a veces se ven un poco como diciendo, a ver, esto... Bueno, pues el principal enemigo quizá es tener todo tan al alcance de no tener más que hacer 2 clics y conseguir lo que necesito y además lo quiero ahora y lo quiero ya. Y yo creo que a nivel educativo de la persona, niños, adultos y todos los niveles, es muy importante no tenerlo todo. Ser capaz de decir, voy a ver cómo soluciono esta dificultad o esto que tengo, pero sacando los recursos sin necesidad de tenerlo todo al alcance. Y ese es uno de los mayores enemigos de la creatividad, el tenerlo todo mascadito, ¿no? Ese modo nido, que estamos como el pollito en el nido y nos lo dan todo preparado. Y quizá eso tiene su riesgo y hay que saber renunciar a esa comodidad y salir de esas zonas de confort que hablábamos también, salir de esa zona de confort de decir, lo tengo todo a mi alcance, para decir, no, lo voy a solucionar de otra manera, voy a acceder de otra manera. Lo que comentaba ahora Miren de los bocadillos, es muy fácil tener un papel de plata y hacerlo y ya está. Pero bueno, en esa creatividad de andar por casa está la casa común y hay que cuidarla, ¿no? Entonces hay que revelarse un poco a esa cosa de decir, lo tengo todo. Y por otra parte, decía el austerimiento, hay que saber aburrirse y hay que dejar aburrirse a los críos. Parece que sin embargo les montamos un continuo parque temático allá donde vayamos, en nuestra propia casa, sin ir más lejos, ¿no? Hay que dejarles también un poco que ellos digan, pues a ver cómo soluciono este rato que no tengo todo a mi mano, ¿no? Lo que pasa es que en ese rato solemos acudir a la pantalla. Toma el móvil y déjame. Claro. O toma la tablet o pon la tele. Claro, nosotros por eso hablamos también en el libro, hay algunas píldoras en las que hablamos de la importancia de jugar, ¿no? de lo que para un niño supone jugar, y jugar con juguetes que sean abiertos, no que te lo den, como decía Fernando, todo hecho, con un personaje que tiene una película y todo un merchandising detrás y que ya sabes las características de ese personaje y tú no puedes inventar casi nuevo, sino que reproduces la historia, ¿no? Entonces,
el facilitar a los niños espacios y tiempos para jugar con un juego de calidad en el que ellos puedan desarrollar verdaderamente su imaginación, en el que les demos esa semilla de la que partir y luego ellos hagan crecer esa planta o ese bosque, ¿no? de la manera en la que ellos quieran, es muy importante. Y para eso es verdad, o sea, como yo pienso que en todo esto, como decía Fernando antes, ¿no? Vivimos en una sociedad muy acomodada y la creatividad nos requiere esfuerzo. Entonces hay que estar dispuesto a hacer ese esfuerzo. Es un esfuerzo que, como decíamos al principio, a medida que vas practicando, cada vez es menos esfuerzo. Pero bueno, te requiere cierto esfuerzo. Merece la pena, sin duda. Yo creo que merece la pena. En vez de te doy la tablet, pues me siento contigo y te enseño a jugar. Y a lo mejor eso lo tienes que hacer al principio y llega un punto en el que el niño ya va solo. Claro. Y al revés, es él el que te viene a buscar, mira lo que he montado en mi habitación, mira qué fuerte, que de los clics o de lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, el tener en cuenta que también esto requiere un esfuerzo y que bueno, merece la pena ese esfuerzo. Y a lo mejor ha montado ese fuerte con las cajas y no ha utilizado lo que venía dentro, que eso hay veces que dices, me he gastado un pastizal de dinero en comprar el mejor, y está con la caja. Pues es que a lo mejor la caja es el mejor regalo. El mejor regalo del mundo. Eso decís, sí, ¿no? En el libro. Sí, eso lo comentamos. Sí, porque al final el niño de repente empieza a encontrar recursos y eso también se puede fomentar mucho. Se le puede fomentar mucho porque si tienes un mínimo de material en casa que pueda modificar esa caja, que le pueda poner color, que lo pueda recortar, que lo pueda pegar con un celo, bueno, pues esa casa pasa a ser objeto creativo y que además lo evoluciona, lo desarrolla, ¿no? Y ese pensamiento creativo va a avanzar. Por ese camino se puede avanzar mucho. Para eso hay que no tener miedo a mancharse. Si se mancha un poco el suelo un día, pues se mancha, no pasa nada y ya está. Se limpia. Claro. Incluso te ayuda a limpiarlo y también le estás enseñando a colaborar en casa, ¿no? Claro. Ese tipo de cosas son muy interesantes. Oye, ¿qué pondríamos, según vuestro punto de vista y vuestra experiencia y vuestro conocimiento? Y digo todos, bueno, claro, a lo mejor la maleta cada uno la hacemos a nuestra medida, pero así en una maleta creativa, como sugerís en el libro, 3, 4 ideas que no pueden faltar. No, sí, pues bueno, las básicas que todo el mundo tiene en su cabeza, el rotulador, las ceras, algodón, colores, tijeras, celo, pero hay 2 que a nosotros nos encanta y que siempre decimos que es como un hijo más. Y es la pistola de silicona caliente. Con eso se pueden hacer virguerías porque te ayuda a pegar, y la tabla de cortar. Son 2 cosas, y el cúter son 2 o 3 cosas que ya, como decimos en el libro, estarían en la versión pro de la maleta creativa, porque bueno, no es algo que en general haya en todas las casas y quizá debería haberlo. Bueno, y son 2 cosas que te obligan a estar con él. Claro. Porque, claro, uno es caliente y el otro tiene una cuchilla. Claro. Entonces es muy importante colaborar con él. Todo el material reciclado de casa, tapones, tapas de botes, todo ese tipo de cosas, tarrinas. Eso es lo que luego hay que convertir en coches, locomotoras, una rueda, un volante, que al final acaba en el cubo de reciclaje de casa. Claro. Pero el proceso es lo que es interesante. No es tanto el resultado final, que el niño va a acabar teniendo una cosa muy concreta, muy bonita. A veces ocurre. Pero sobre todo el proceso, ese proceso compartido con adulto y niño a través de un algo creativo que se quiere hacer, eso es muy interesante. Eso es muy interesante. Siempre que hay este tipo de proyectos y procesos entre niños y adultos, ahí hay una relación que se fortalece y un aprendizaje, seguro. Y es que podríamos estar horas hablando de este tema porque es tan interesante, se puede aplicar a tantos ámbitos. Vosotros, por ejemplo, profesionalmente lo aplicáis también al ámbito de la empresa, de la enseñanza. Podemos hablar de eso otro día, si os parece. Yo ya os invito a que continuemos la conversación de ahí, porque incluso habéis escrito otro libro anterior a este, precisamente sobre estas cuestiones. Pero bueno, el tiempo nos apremia y no quiero decir que nos corte la creatividad, ni muchísimo menos, pero sí que tenemos que ir poniendo el punto y seguido. Pero sí me gustaría que nos contaseis, por ponerlo de un modo muy práctico, y luego ya nos ponemos a leer el libro. Yo de verdad que se lo recomiendo a las personas que nos están viendo. De esos retos, a ver, vamos a elegir 1 o 2 retos, así para esta semana, por ejemplo. Pues yo propongo 2 retos muy, muy básicos. El primero es el que comentaba antes, escuchar
una sinfonía intentando detectar los instrumentos que van sonando. Vale. Eso te cambia la perspectiva. Y el segundo es dibujar cada día en una libreta pequeña un dibujo, esquemático, con una palabra del día, algo que te has quedado del día. Vale. Y hacerlo durante un mes. Y a ver luego al final del mes qué es lo que ha ocurrido. Tienes una especie de diario visual de tu mes que te va a ayudar mucho a encontrar momentos que te cambien la mirada y que te cambien también un poco esa búsqueda, también un poco de silencio a veces interior para poder seguir avanzando. Qué bueno, cuántas cosas salen ahí, una. Sí. Sí. Me lo apunto y pues yo estaré encantada de recibiros pronto aquí en el programa para seguir hablando de estos temas. Vamos a ver si hemos cumplido el reto. Muy bien. Muchísimas gracias, Miren, Fernando, gracias de verdad. Repetimos el título de este libro para que si no ha dado tiempo antes, pues lo hagamos ahora, Creatividad de andar por casa. Un libro de la editorial PPC escrito por Miren Lasa y Fernando de Pablo. Gracias a los dos. Nosotros nos quedamos ahora con otras historias que también tienen que ver con la creatividad.